Bienvenidos a tu podcast cultural, La Voz de los Yamparas al Aire, revalorizando la identidad cultural desde el municipio de Presto, departamento de Chuquisaca. Nos encontramos con el licenciado René Oña. Él es responsable del área de turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Presto. Bienvenido a lo que es la Radio Chasqui. Bueno, gracias por la invitación. Primeramente, un saludo a todos tus radioescuchas, los que nos están viendo en diferentes plataformas de la radio también. Mi nombre es René Oña Flores, soy responsable de Cultura y Turismo del Gobierno Municipal de Presto. Soy licenciado en turismo y bueno, pues nosotros estamos tratando siempre de hacer mejoras en turismo y la cultura que existe en nuestro municipio. ¿Cómo definiría usted la palabra cultura? Cultura, bueno, cultura es amplio, ¿no? La cultura, porque la cultura no siempre es la música, danza, no siempre es el saber, sino la cultura también es del saludo, la cultura también es de la comida, de cocinar, o sea, la cultura es amplia. Entonces, yo creo que solamente tendríamos que decir el saber de la humanidad. Ese yo creo que es la cultura. En este sentido, licenciado, ¿cuáles son los valores o tradiciones, ¿no?, que más resalta el municipio, o que tal vez usted destaca más del municipio? Bueno, los valores que tenemos en nuestro municipio, pues, mire, es interesante porque cada comunidad está organizado, digamos, ¿no? Si vale el término, está organizado en diferentes grupos. Como le decía hace rato, yo soy de cultura y de turismo. En turismo generalmente tenemos organizaciones tanto de guías de turismo, tanto de las gastrónomas y de hospedaje, que sobresalen generalmente en esto, y cada una de ellas pues va compartiendo y ayudándose entre ellos, ¿no? Entonces esta comunidad que es tanto de El Palmar, Rodeo El Palmar y la comunidad de Molani son las que tienen estas organizaciones, pero sin dejar también al lado que es muy importante que hemos implementado en este último tiempo, es el municipio, la comunidad de San Francisco. San Francisco hace una diferente, un servicio de turismo comunitario. Entonces ellos, por ejemplo, tratan de mostrar todas las actividades y sus costumbres que tienen ellos en su comunidad, como la alimentación, de qué manera hacen su alimentación tradicional, cómo van cocinando, entonces cómo hacen los tejidos, que ahora creo que nos importa muchísimo, y van enseñando también a los niños de que no se pueda perder esta tradición del tejer, ¿no? Del saber, porque es un saber eso, es una transmisión de generación en generación, y lo que nosotros queremos es de que se pueda plasmar esta actividad del tejer. Entonces San Francisco está más inmiscuido en lo cultural, en lo tradicional, más que las otras tres comunidades que le había mencionado, que son más tal vez de turismo de aventura. Entonces, pero tampoco eso significa que se está perdiendo las tradiciones. Todas estas comunidades tenemos música, tenemos tejido también, pero resaltan algo más, ¿no?, en ese sentido. Entonces, San Francisco lo estamos tratando de sacar un poquito a la vivencia cultural turística para que ellos también puedan inmiscuirse en un servicio turístico y tengan, ¿no?, sus ingresos propios, que no sea solamente de la agricultura. ¿Cuál es el idioma que ellos más manejan y dominan? Bueno, ellos lo que dominan es el quechua. El quechua, como usted y nosotros muchos sabemos, y muchos turistas también que llegan del extranjero, es un idioma dulce, es una lengua muy, no sé, se te apega. Entonces nosotros en el municipio de Presto, casi el 90% que hablan quechua, ¿no? Es una lengua donde la mayoría tiene que, tanto de nosotros como funcionarios públicos, tenemos
que saber el quechua para poder entendernos y poder satisfacer las necesidades que ellos tienen también. Entonces el quechua es un idioma muy importante, creo que es uno de los municipios donde casi el 100%, por no decirlo, habla quechua, desde los niños hasta los adultos, ¿no? ¿Cuántas comunidades componen Presto y qué es lo que más le rescataría de la cultura yampara? Bueno, Presto tiene 37 comunidades y como usted bien decía, nosotros pertenecemos a la cultura yampara, también bailamos el puglia y también bailamos el ayarichi. Entonces, generalmente, a ver, voy a ser un poquito más amplio en esto. Somos 6 municipios que somos de la cultura yampara, ¿no? Está Yamparaes, está Tarabuco, está Icla, está Presto, está Sudañez y está Sopachul, ¿no? Entonces somos 5 municipios donde, bueno, en algunos es más fortalecido y en otros capaz ya se está perdiendo, ¿no? Pero yo creo que los más fortalecidos somos Yamparaes, Tarabuco, Icla y Presto. Pero nosotros tenemos como Presto una identidad muy marcada. La pucara, por ejemplo, de Tarabuco, bueno, la ropa es un poco más oscura y todos bailan con la misma ropa, ¿no? Pero cuando nosotros como Presto vamos a estas actividades culturales, la ropa que nosotros tenemos es más claro, es más anaranjado, amarillo, ¿no es cierto? Es más vivo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos caracterizamos. Y la gente dice, ¿y esto qué es? ¿O de dónde viene? ¿O de qué comunidad es? ¿Y acaso en Presto existe el pucllay, más o menos? Entonces, nosotros, desde ese momento de que ya habíamos planteado, ¿no?, de hacer conocer nuestra ropa tradicional, que nosotros tomamos, que está de Presto Pueblo a 10 minutos, que es el Peral, Tomoroco y todas esas comunidades donde tejen este tipo de ropa, ¿no? También es el unco, el cuncaunco, siquiunco, pero son cosas más vivas. Claro, sin desmerecer también lo que las otras comunidades lo tienen, ¿no? Porque es el mismo tejido que lo hacen en Tarabuco, oscuro, y claro que hay de diferentes colores, pero generalmente es ese tejido que tienen, ¿no?, de Tarabuco, Yamparaes, Icla y todo. Entonces, yo creo que lo que más resalta es el tejido que tenemos en el Peral, Tomoroco, Motaya, que estamos aquí cerca, ¿no? Esas son yo creo que es los resaltantes. ¿Qué actividades culturales realizan en las comunidades? Bueno, cada comunidad tiene su aniversario, cada comunidad, ¿no? Entonces, pero nosotros como gobierno municipal les apoyamos a los 5 subcentralías. Las 5 subcentralías, que es su aniversario, nosotros apoyamos con incentivos, y justamente son las noches culturales o las entradas culturales, que ellos también de alguna manera queremos apoyar de lo que siguen ellos transmitiendo el día a día de generación en generación, porque la mayoría de los que participan en estas tardes, noches culturales de las 5 subcentralías, es de que muestren toda la cultura, la música, danza, canto, etcétera, para que los jóvenes también se puedan seguir apropiando de esas tradiciones que tenemos en el municipio de Presto. Entonces, resaltar, ya que mucho, digamos, se escucha el puglia y capaz en Tarabuco, pero capaz se podría escuchar un poco más del ayarichi en Presto, digamos, ser una identidad del ayarichi, digamos, ¿no? Y contarte también un poquito de esto que nosotros hemos presentado en un momento en la gobernación, el ayarichi, cosa que se ha visto con buenos ojos también para poder hacer un festival del ayarichi departamental, ¿no?, de rescatar la cultura y dejar de algo que, por ejemplo, de Presto digan, el tejido presteño es hermoso y se está rescatando estos tejidos. Somos inteligentes, solamente hay que darles un poquito de ayuda y mostrarles el camino, y ellos lo van a saber hacer todo, ¿no? Yo creo que en todos los municipios es así, solamente de que a veces no damos el valor que tienen ellos mismos, ¿no? Entonces, yo más bien me siento agradecido por ellos, el de darme amistad, el de darme
no sé, sabiduría, el de darme, no sé, muchas cosas que a veces es imposible, digamos, con algunas palabras poder expresar, pero yo les doy muchas gracias a ellos, ¿no? ¿Algún mensaje que les motive a ellos a seguir cuidando, preservando, valorizándose tal vez ellos mismos, destacando nuestra identidad, que tal vez, como usted decía, no solamente aquí en Presto, son 6 municipios. Entonces, de los 6 municipios, Presto también es una de ellas que tiene algo que destacar, ¿no? Entonces, destaquemos, ¿no?, esta característica que tiene el municipio, y tal vez sería a través de un mensaje suyo que les pueda dar, ¿no?, a los comunarios. En quechua, tal vez, Lisa. Para romper el hielo. Mi quechua es pues un poquito vago. Aquí he aprendido a hablar quechua en realidad, ¿no? Bueno, a ver, no sé, yo creo que se me van a reír, pero bueno. Kai prestupi alin runas tianku, entonces cancuna atenkichis imata chus munankichis imata chus chay proyectuta munankichis, ñuqa yachani cancuna kankichis expertos chaypi. Ñuqa solamente hamuni kayanpis solamente enseñar por ahí. Entonces, pero Cancuna allinta Yuanquichis. Y tal vez una invitación para que conozcan, se motiven y vengan al municipio de Presto, que aquí hay mucho que mostrar. Bueno, invitarles a todos los visitantes nacionales, extranjeros, que puedan venir a visitar el municipio de Presto. El municipio de Presto, pueblo Presto, tenemos pues ya vamos a comenzar con algunas actividades turísticas en Presto Pueblo, y las comunidades de rodeo, donde están el Baño de Cóndores, están Cañón Misión, están Yanacochac, Alarrumi. Entonces, todos esos lugares son naturales. Ustedes van a poder observar cuando vengan, no se van a arrepentir de haber visitado el municipio de Presto con su reserva natural, que es Amiel Palmar. Entonces, les invito a que puedan venir y disfrutar de nuestro municipio. Conoce tu próximo destino, que es Presto. Gracias por seguirnos en este episodio, revalorizando las voces de nuestra cultura yampara desde el municipio de Presto, departamento de Chuquisaca. No te olvides en seguirnos en las cuentas de Spotify, YouTube y Facebook. Hasta la siguiente oportunidad.